Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Salud Total en nuestro 21º aniversario. Gracias, por supuesto, al aporte permanente de la audiencia que representan todos ustedes. En el día de hoy hablamos de cáncer con la doctora Nora Marrone. Ella es, por otra parte, autora de un libro interesantísimo que aborda la problemática del cáncer desde el afecto, que se llama Cáncer del miedo a la esperanza. Conversamos además con el presidente de la Fundación Desfibrilar. Estamos hablando de RCP, es decir, rehabilitación cardiorrespiratoria. Estamos hablando de cadena de supervivencia. Una interesantísima charla con el doctor Sergio Nemi. Y por supuesto abordamos las novedades vinculadas al tema COVID. Todo esto en esta edición de Salud Total que ya comienza. Luego de este breve informe del mundo, nos detenemos puntualmente en Estados Unidos porque Pfizer-BioNTech ha sido autorizada para vacunar a los chicos de entre 12 y 15 años. Será administrada en 2 inyecciones que contienen la misma dosis que la vacuna para adultos. La alianza Pfizer-BioNTech había presentado su solicitud de extensión de la autorización de emergencia para su vacuna a principios de abril, luego de los resultados de los ensayos en 2.260 menores en Estados Unidos, que demostraron respuestas sólidas de anticuerpos después de ser inoculados y la vacuna fue bien tolerada. Los adolescentes suelen desarrollar formas más leves de COVID-19 que los adultos, pero contagian, por lo que su inmunización debe ayudar a frenar la pandemia. También facilitará la reapertura de escuelas a tiempo completo. El pedido de autorización del inmunizante para los niños de 6 meses a 2 años podría tener lugar en el 4º trimestre. Otras 2 vacunas están autorizadas en Estados Unidos, la de Moderna y la de Johnson & Johnson, ambas a partir de los 18 años. Estados Unidos autoriza a sus ciudadanos a no utilizar el barbijo a raíz de la gran campaña de vacunación. Pero reina muchísima confusión en este sentido. ¿Seguir usando o no la mascarilla? Es el debate que reina ahora en Estados Unidos, luego de que las autoridades sanitarias consideraran que no es necesario que las personas vacunadas contra el COVID-19 usen el tapabocas. En Miami, aún se veían muchas personas portando el viernes el barbijo. Cualquiera podría estar enfermo y no sé si la vacunación realmente funciona, así que debo permanecer segura, por lo que usaré mi mascarilla. Soy enfermera, creo que es muy importante protegernos del COVID porque he visto el daño que puede hacer, así que personalmente creo que es muy importante usar mascarilla. En Estados Unidos, país que fue durante mucho tiempo el epicentro de la pandemia, el debate en torno al uso del cubrebocas llegó a convertirse en una cuestión partidista, y las nuevas directrices podrían revivir altercados. Muchos temen que las personas dejen de usar mascarilla, estén o no vacunadas, ya que en Estados Unidos la posibilidad de un pasaporte sanitario fue totalmente descartada. A raíz del desbalance entre países que sí pueden vacunar y aquellos que no pueden, en Latinoamérica se ha generado un turismo muy particular hacia Estados Unidos, en donde se vacuna de forma gratuita. Un incesante goteo de personas llega estos días a la histórica estación Grand Central de Nueva York para recibir una vacuna gratuita contra la COVID-19. Muchos de ellos son turistas latinoamericanos que han acudido en un viaje express a ponérsela. Turismo en cantidades, los vuelos repletos, llenísimos.
El único requisito es una identificación con foto, nombre y fecha de nacimiento. Esta iniciativa piloto de vacunación está recibiendo a unas 300 personas diarias, muchas de ellas con la maleta y el pasaporte en la mano. Unos megáfonos llaman a los transeúntes cada varios minutos avisándoles de que se ofrecen los pinchazos sin cita previa. Pasar casualmente por allí fue la suerte de un matrimonio de Guatemala que vino de visita 2 semanas a varias ciudades de Estados Unidos y temía volver sin inmunizarse a su país, donde la campaña es lenta. Sí, justamente el viaje de vacaciones con mi esposa y también teníamos pensado vacunarnos. Si encontrábamos la posibilidad, pues acá en Grand Central la encontramos, sí. Este punto de vacunación abierto a turistas se suma a otros en estaciones de metro y a las unidades móviles que el alcalde Bill de Blasio ha anunciado que se establecerán en otros lugares como Times Square o Central Park. Mientras tanto, en Cuba, en la primer quincena de mayo, se empieza a vacunar con sus propias vacunas. El gobierno de la isla anunció que la próxima semana iniciará a aplicar sus 2 candidatos de vacunas más avanzados, Abdala y Soberana 2, que requieren 3 dosis. La campaña de inmunización arrancará principalmente en La Habana, así como en las provincias de Santiago de Cuba y Matanzas. En las calles, los cubanos se mostraban emocionados el sábado ante la posibilidad de ser protegidos contra el coronavirus. Es que yo creo que el Cuba entera está esperando la vacuna. Yo creo que sí. Y tengo ellos tienen fe en la vacuna. Y yo particularmente tengo una confianza inmensa en ella. Cuba es el único país de América Latina que cuenta con 5 candidatos vacunales concebidos y desarrollados por sí mismo. La vacunación se realizará dentro de un amplio ensayo de intervención, pero las autoridades esperan que en junio el Centro Estatal de Calidad de Medicinas otorgue la autorización de emergencia. En Rumania han decidido convertir el castillo del conde Drácula en un vacunatorio. Hace 540 años, en diciembre de 1476, fallecía en Transilvania el auténtico, el verdadero conde Drácula, Vlad el Empalador. Este sádico príncipe fue el personaje histórico tan real como la vida misma que sirvió de inspiración a Bram Stoker para crear al vampiro más famoso de todos los tiempos. El gobierno rumano decidió convertir el castillo, precisamente de Drácula, en vacunatorio. En la mansión, que actualmente funciona como museo, aplican su dosis tanto a turistas como a ciudadanos en forma totalmente gratuita. Brevísimo corte comercial, ya retornamos. Este sonido lo cambia todo. Audífonos con pilas recargables. Centro Oficial Widex. Galería Sacoa, primer piso. WhatsApp 223-682-1480. Teléfono 491-0001. Ayudamos a los usuarios a volver a oír el sonido natural. Decile adiós a las varices y arañas vasculares. Vasculite, tecnología láser de última generación. Aubone, Spa Médico. Clínica Aubone de Cirugía Plástica. La experiencia, eficiencia y cordialidad de siempre. Nuevo tratamiento para la presbicia, sin lentes ni cirugía. En Mar del Plata, Dr. Antonio Solas. Sergio Nemi, el doctor Sergio Nemi, es presidente de la Fundación Desfibrilar, un interesantísimo mecanismo para salvar vidas en forma permanente. Estamos hablando de una cadena de supervivencia. De esto nos habla en el siguiente informe. Cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar, el concepto más importante es la cadena de supervivencia, porque es una cadena porque es una serie de acciones que dependen una de la otra para el éxito de esa. En una comunidad esas acciones funcionan más o menos bien, o no funcionan tan bien, y de eso depende
la protección para los eventos de paro cardíaco súbito que haya en ese lugar. Entonces, por ejemplo, parte de la cadena de supervivencia depende del sistema de salud, tal vez la parte más compleja y más avanzada, pero hay una parte de la cadena de supervivencia que depende de la comunidad. Pero en principio, ¿qué hacer mientras llega la ambulancia? ¿Qué podemos hacer desde nuestro pequeño lugar? Bueno, justamente lo primero que hay que hacer es darse cuenta que uno está presenciando un paro cardíaco súbito, ¿no? Ese es justamente es el primer eslabón de la cadena. El primer eslabón tiene como un telefonito dibujado porque forma parte de los pasos que hay que hacer, que ese telefonito representa la activación del sistema de emergencia. Uno tiene que empezar a hacer cosas, pero a la vez tiene que activar el sistema de emergencias. Bien. Porque de lo contrario esa cadena de la que hablábamos se cortaría. Uno puede empezar a hacer cosas útiles, pero si en algún momento no hay un relevo, no hay una continuidad de esas acciones, entonces las acciones que hagamos no van a tener sentido. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Bueno, identificar que no estamos ante un desmayo o ante una persona que está bajo los efectos de una medicación o que está profundamente dormida, sino que realmente está sufriendo un paro cardíaco. Pero forma parte de esa activación de los siguientes eslabones también pedir un desfibrilador, porque por suerte cada vez hay más lugares que cuentan con un desfibrilador automático, o DEA, la gente lo conoce como DEA. Lo van a ver cada vez en más lugares, en los shopping, en los aeropuertos, en los bañarios. Ese DEA o desfibrilador externo automático es uno de los eslabones de la cadena. Entonces, y luego comenzar con las maniobras de RCP. Maniobras de RCP más importantes y más conocidas son las compresiones torácicas, y es lo que se pretende que la gente que no es personal de salud haga en esa situación. Bien, hay una técnica que es muy simple, pero como toda técnica requiere práctica, que cualquier persona la puede aprender, incluso niños mayores de 8 o 9 años que tengan un poco de fuerza ya la podrían aprender, y no hay límite de edad. O sea que no se requiere conocimientos previos, es simplemente una técnica. Entonces, si uno conoce cómo reconocer, que también es simple, cómo reconocer que está ante un paro cardíaco, y conoce la técnica de compresiones, si llama a la ambulancia y hace eso mientras llega la ambulancia o llega el desfibrilador, realmente esos son pasos fundamentales para ofrecerle una posibilidad a esa persona de que sea reanimada exitosamente, ¿no? Hay que actuar sin perder tiempo, pero no apurándose demasiado. Y el tiempo es fundamental porque, sobre todo si lo que está ocurriendo es la causa más común de paro cardíaco en adultos, que es una arritmia que se llama fibrilación ventricular, esa arritmia responde a una descarga eléctrica de mejor manera cuanto antes esa descarga es ofrecida. Por eso los desfibriladores tienen que estar cerca. Entonces, si uno espera que llegue la ambulancia con el desfibrilador, esa posibilidad es muy baja. O sea, la posibilidad de una desfibrilación exitosa es muy baja. Por eso empezaron a aparecer estos dispositivos, y por eso cada vez tenemos que tener más, justamente para lo que les comentaba al principio, para fortalecer nuestra cadena de supervivencia. Como ustedes saben, la parálisis cerebral en niños es una constante en muchos países del mundo. En este informe, niños con parálisis vuelan en simuladores. Caminando despacio y con una gran sonrisa, Marian Dolik, de 13 años, entra en un simulador de caída libre y se lanza para mantenerse en el aire, olvidando por un momento los límites, sus propios límites, debido a su parálisis cerebral. Занятие в аэротрубе мне дает хорошую походку, координацию, устойчивость, силу и выносливость. Мне нравится летать, потому что я воспринимаю это как не аттракцион, а как спорт. И мне очень нравятся тренера и занятия. Спорт – это мое.
muchos niños con parálisis cerebral vuelan precisamente para mejorar sus movimientos. Действительно, он создает мощный поток ориентации за счет мощного движения воздуха, который буквально тактильные ощущения так дает. И плюс еще входит, так сказать, в ощущение, активизирует мышечно-суставное чувство. Это те рецепторы, от которых будут движения или не будут. El Instituto Pasteur en París, Francia, avanza en el desarrollo de una vacuna nasal contra el COVID. El Instituto Pasteur, referente mundial en investigación médica, busca redimirse del fracaso de su primera aspirante a vacuna contra la COVID-19 y ha dado un nuevo paso en el desarrollo de una de aplicación nasal contra la enfermedad. El proyecto de vacuna nasal acaba de terminar los ensayos preclínicos con animales y el Pasteur ahora trabaja para un hipotético inicio de los ensayos clínicos de las fases 1 y 2 en humanos. Así lo explicó el director científico de la institución, Christophe Danfer, quien también señaló que están detrás de la concepción de un medicamento a base de anticuerpos monoclonales que frene la COVID. El Instituto francés Pasteur, uno de los principales centros de investigación sobre vacunas en el mundo y donde se ideó en el siglo XIX la que protege de la rabia, no ha tenido éxito de momento en idear su propio inmunizante anti-COVID. Canal 7 Somos, Cablevisión, más La Capital Cable, más Canal 41 de aire, más Cadena Flow, Canal 525 en todo el ámbito de la República Argentina, espacios para ver Salud Total. Ya regresamos. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo Nebulizador. Tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo Nebulizador. Alberti 3224, casi Independencia. Un psicólogo escucha diferente, abre camino a las emociones en su conexión con los decires del sujeto. Licenciado Germán Rothstein, atención psicológica presencial y online. 155 21 13 97. Muchas patologías dejaron de atenderse por decisión de los pacientes por temor a la presencialidad en clínicas, entre ellas la oncología. Esto no debería ser así. De esto conversamos con la doctora Marrone, que por otra parte es autora de un interesantísimo libro, Cáncer del miedo a la esperanza. Los primeros meses de cuarentena, que fueron tan estrictos que imposibilitaban el traslado entre las ciudades y mismo dentro de la ciudad, hizo realmente dificultoso el hecho de, sobre todo, hacer los controles. Bien. O consultar ante algún síntoma que, bueno, uno puede no atribuirlo a un cáncer, pero que lo fuera, y de esa manera poder detectarlo precozmente. Pero los pacientes, primero, los que siempre han estado bajo tratamiento, los tratamientos se hicieron, solamente se discontinuaron o se demoraron en el curso de 1 o 2 meses, pero no más que eso. Lo que pasa es que, bueno, la logística de llegada de los medicamentos, hasta que se aceptaron los mecanismos vía WhatsApp o vía internet para conseguir los informes de los estudios y demás, bueno, todo eso
llevó un tiempito. Hoy estos estudios no están interrumpidos, los tratamientos no están interrumpidos de ninguna manera. Tienen demoras, a veces ocasionadas por las demoras en las entregas de los medicamentos a través de los bancos de drogas provinciales o las obras sociales. Eso es histórico, no es de ahora, pero bueno, se ve más acentuado, ¿no? Correcto. Y después los estudios de prevención se pueden hacer perfectamente para un cáncer de colon, para un cáncer de mama, para un cáncer de próstata, que son los más comunes, tumores más frecuentes y más posibilidades tienen de curarse o de controlarse muchos años. Son estudios que se pueden hacer aún con la pandemia. Correcto. La doctora Marrone, como ustedes saben, es autora, por otra parte, además de ser oncóloga, de un libro llamado Cáncer del miedo a la esperanza, en donde aborda diferentes temáticas, en particular aquello que tiene que ver con el abordaje inicial, cómo conversar con un paciente angustiado. ¿Cómo se hace eso, Nora? ¿Cómo se empieza? Mira, se hace con dificultad y me sonrío porque en realidad estaba pensando en responderte hoy, en este marco de pandemia, cuarentena y con este coronavirus, prácticamente cada uno de nosotros creo que está experimentando los miedos, las angustias, las ansiedades y los temores y las desconfianzas respecto de enfermedad coronavirus en vez de enfermedad cáncer. Prácticamente hoy todos creo que sentimos o podemos ahora entender lo que puede sentir un paciente a quien se le diagnostica un cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen ante el diagnóstico que van a morir y que van a sufrir, cuando en realidad no es verdad tan así. Por lo menos el 50% tiene acceso a tratamientos que le permiten curarse, ya sea por una cirugía, por una radioterapia, por quimio, por la combinación de esas cosas. Sin embargo, el miedo a morir o a sufrir está presente. Entonces nos expone estas emociones. Y bueno, el libro trata de encontrar una especie de ponerlo en conocimiento, esa emoción que sentimos, por qué la sentimos, y en dar herramientas que permitan ir superando cada obstáculo, ¿no? Cada emoción, poniéndola en su justa medida, acomodándola, buscándole una alternativa, superándola o tratándola cuando uno no puede solo, ¿no? Es un libro que está escrito para el paciente recién diagnosticado, para la familia, es para que entienda qué es la enfermedad, cómo surge la enfermedad en el cuerpo, cómo la estudia el oncólogo, para que comprenda a veces cuando un médico lo manda a un especialista y después a otro oncólogo y todos le piden estudios distintos o repiten estudios y no entiende bien dónde está y cuándo empieza a tratarse, ¿no? Entonces, esa explicación básica de que el oncólogo necesita saber dónde está parado para ofrecerle el mejor tratamiento, bueno, eso lo cuenta el libro como para que baje su nivel de ansiedad y de miedo ante algunas demoras que se suscitan en las consultas. Y por otro lado, aporta la información de la enfermedad, de cómo se trata y sobre todo, y hago hincapié en esto, habla de las emociones, de las etapas emocionales que va a presentar el paciente. La primera etapa, que es una etapa de desesperación, en donde se confunde todo y no se sabe para dónde salir. Una etapa de adaptación, en donde ya entendí qué es la enfermedad, me ofrecen un tratamiento, empiezo a hacerlo, empiezo a entender y empiezo a meterme en un sistema desde yo no estaba dentro, ¿no? Totalmente desconocido hasta que me enfermo. Y en tercer lugar, y la última etapa, que es la de proyección, es decir, una vez finalizado un tratamiento y viendo el resultado final, cómo encarar el control, el seguimiento y el resto de la vida, porque voy a seguir viviendo, quizá me haya curado o viva 20 años con la enfermedad, y eso, esa etapa de proyección me da las pautas como para poder reinsertarme en proyectos que había dejado interrumpidos el día que recibí el diagnóstico. Los libros, ¿dónde se consiguen en papel? Y si existen en PDF en otro formato como para poder adquirirlos a través de las redes.
Mira, el libro en formato papel está en algunas librerías de aquí de Mar del Plata, está en algunas librerías de Capital y de Madariaga, por una cuestión de logística se hace difícil hoy el formato papel. Pero el libro digital, tal cual está en el papel, se puede adquirir a través del blog que tiene el libro, que es www.cancerdelmiedoalaesperanza.com. Ahí se puede adquirir el libro en modo digital. Este sonido lo cambia todo. Audífonos con pilas recargables. Centro Oficial Widex. Galería Sacoa, primer piso. WhatsApp 223-682-1480. Teléfono 491-0001. Ayudamos a los usuarios a volver a oír el sonido natural. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM, un gran avance tecnológico a su servicio. Una mujer italiana recibe por error 6 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. La agencia de noticias AGI reportó que el error se produjo cuando una enfermera, en lugar de inyectar la cantidad habitual, le administró todo el vial, equivalente a 6 dosis. Según la misma fuente, la estudiante de medicina de 23 años se encontraba en buen estado de salud, pero quedó en observación en un hospital de la Toscana. La agencia afirmó que la experimentación sobre los efectos de una posible sobredosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech se limitó a 4 dosis, por lo que este caso es desconocido en la literatura médica. En Italia, la isla de Capri logró vacunar al 95% de la gente mayor de 18 años y lograr con esto la inmunidad de rebaño. En consecuencia, fue declarada libre de COVID. Capri está inmunizada. Y esto es esencial para la temporada turística, porque los trabajadores del sector turístico tienen que prepararse ya este mes, dijo el presidente de esta región, Vincenzo De Luca, que acudió a visitar la localidad, una de las más exclusivas y visitadas de Italia. Nos estamos despidiendo de esta edición de Salud Total. Ustedes podrán ver este programa en los canales que figuran al pie y además, por supuesto, en la plataforma de YouTube. Nos estamos viendo en solamente 7 días. Gracias por estar ahí. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.